o bienvenida. En cambio, había algo más allí, algo que hizo que la piel del padre Michael se erizara de inquietud. No era tristeza, no era mero escepticismo o protección, era rechazo. Amanda caminaba con gracia, su sonrisa suave pero controlada, pero mientras se acercaba al altar, el padre Michael notó los pequeños signos de tensión. Su agarre en el ramo era firme, sus nudillos ligeramente blanqueados, había rigidez en sus hombros como si llevara un peso invisible para nadie más en la habitación. No estaba nerviosa como la mayoría de las novias, se estaba preparando y de repente el padre Michael comprendió que esta no era solo la forma de casarse, de entrar en una nueva vida, este era el peso de no ser bienvenido a los ojos de las personas que deberían haber celebrado este día con ella. Su corazón se apretó, había visto muchas cosas en sus años, pero pocas tan crueles como el tipo de exclusión silenciosa, la que no venía con hostilidad abierta, sino con desapego frío. Amanda se detuvo ante Thomas, quien tomó sus manos en el momento en que sus dedos la tocaron, algo en ella se alivió ligeramente, lo miró y había amor en su mirada, una calidez que suavizó la rigidez en su expresión, pero el padre Michael supo incluso antes de que se dijera una palabra que había fuerzas en esta habitación determinadas a destrozar esta unión. Todavía no sabía cómo, pero sabía que antes de que se completara la ceremonia, algo iría terriblemente mal cuando Amanda tomó su lugar. Junto a Thomas de Hot, en la iglesia se profundizó, no era el silencio reverente que a menudo acompañaba esos momentos, el tipo lleno de la anticipación colectiva de los votos intercambiados, de las promesas hechas. No, este silencio se sentía pesado, tenso, como si el aire mismo se hubiera espesado con los pensamientos no expresados de los presentes. El padre Michael había estado en este altar incontables veces antes, había visto novias y novios de todas las disposiciones, algunos radiantes de alegría incontenible, otros temblando de nervios, algunos con la solemnidad tranquila de quienes entendían la gravedad del compromiso que estaban haciendo, pero había algo diferente en la presencia de Amanda, algo que no podía expresar con palabras. La observó de cerca, aunque tuvo cuidado de no dejar que su escrutinio mostrara que sus movimientos eran equilibrados, practicados, pero justo debajo de esa elegancia había una rigidez inconfundible, una tensión que no tenía nada que ver con el CES, estaba en la forma en que sostenía el ramo, no solo como un accesorio para completar su imagen nupcial, sino como algo para anclarla. Su agarre un poco demasiado fuerte, estaba en la forma en que estaba de pie, no solo esperando la ceremonia, sino preparándose para algo invisible, y luego estaban sus ojos, incluso a través del delicado velo que enmarcaba su rostro. El padre Michael podía ver cierta cautela, un cansancio que no debería haber estado presente en un día destinado a la alegría. Ella estaba sonriendo sí, y desde la distancia debía parecer cualquier otra novia parada en el umbral de una nueva vida, pero vio las pequeñas vacilaciones, los sutiles cambios en la expresión cuando miró a la multitud. Fue entonces cuando miró más allá de la pareja y a los rostros de los reunidos. La mayoría de los invitados sonreían, sonriendo, sus expresiones reflejaban el significado del día. Los amigos de la novia y el novio miraban con calidez su alegría despejada, pero no todo un puñado de invitados estaban sentados rígidos, sus miradas frías e inquebrantables. Una mujer con un vestido pastel le susurró algo a su marido, quien sacudió la cabeza en silenciosa desaprobación. Un hombre en la tercera fila, probablemente un pariente lejano, tenía los brazos cruzados ligeramente sobre su pecho, su boca presionada en una delgada línea de desaprobación. Estas no eran expresiones de indiferencia casual o desconocimiento, estas eran expresiones de juicio silencioso. Entonces su mirada cayó sobre Robert y Elizabeth. Ninguno de ellos sonrió, ninguno de ellos parecía estar a punto de presenciar el momento en que su único hijo comprometería su vida con otro. Se sentaron tan quietos como estatuas, las manos de Robert cruzadas en su regazo, los dedos de Elizabeth se apretaron tan fuerte que la piel alrededor de sus nudillos se había amontonado. No era tristeza, ni siquiera era contemplación tranquila, era rechazo. El padre Michael había visto esa expresión antes en los rostros de padres que desaprobaban a los maridos elegidos por sus hijas, de madres que creían que sus hijos habían cometido un error, pero esto era diferente. Esta no era la decepción de los padres que pensaban que su hijo había elegido mal, esto era algo más profundo, algo más feo. No veían a Amanda como parte de su familia. La comprensión se apoderó de él como un estremecimiento, y de repente muchas de las tensiones no dichas del día cobraron sentido. Amanda sabía que lo había sabido desde el principio, explicaba la forma en que se comportaba, la forma en que medía sus pasos, la forma en que se preparaba cada vez que su mirada recorría la primera fila. Había venido aquí sabiendo que no era querida por las mismas personas que deberían haber dado la bienvenida a su padre. Michael había oficiado uniones que habían sido desafiadas antes por examantes que objetaron en el último momento, por familias enemistadas, incluso por aquellos que dudaban de la compatibilidad de la pareja. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era prejuicio camuflado en civilidad y tolerancia enmascarada como preocupación, y en el centro de todo estaba Amanda de pie junto al hombre que amaba, tratando con tranquila dignidad de ignorar lo que se le estaba ocultando. Su estómago se apretó con inquietud, no podía en conciencia comenzar esta ceremonia sin certeza.
certeza de que esta mujer que había entrado en esta iglesia sabiendo el peso del juicio tácito, estaba entrando en este matrimonio con la plena seguridad de que lo estaba haciendo libremente, sin dudarlo, sin coerción. Un momento después, como si el destino se hubiera alineado con sus pensamientos, vio a Robert. El hombre mayor se inclinó hacia el pasillo, sus labios se separaron, su expresión era ilegible, luego se levantó sin decir palabra, se alejó de su asiento y caminó hacia el altar. El movimiento envió una onda a través de los invitados reunidos, las cabezas se giraron, el murmullo aumentó, al principio suave, luego más fuerte cuando la gente intercambió miradas confusas. Elizabeth no intentó detenerlo, simplemente observó sus manos todavía apretadas en su regazo, como si hubiera esperado este momento todo el tiempo. Amanda se quedó quieta. El padre Michael miró a Thomas, que estaba mirando a su padre en abierta confusión. La tensión en el aire ya no era sutil, se había espesado en algo inconfundible, algo inevitable. Robert se detuvo justo antes del altar, luego con una voz que recorrió la iglesia tranquila e inquebrantable, dijo que esta boda no puede continuar. El silencio que siguió fue ensordecedor por un breve momento. La iglesia permaneció congelada en silencio como si el tiempo mismo se hubiera detenido ante el peso de las palabras de Robert. El aire se sentía espeso presionando a cada persona presente, manteniéndolos cautivos en la ruptura repentina de lo que debería haber sido una ceremonia inquebrantable. La respiración de Amanda se quedó atrapada en su garganta, sus dedos se apretaron alrededor de la rama como si fuera lo único que la anclaba a la realidad de este momento. Thomas, de pie junto a ella, apenas ocultó la sorpresa que cruzó por su rostro. La voz de su padre había recorrido el gran salón con tal finalidad que parecía casi como si ya se hubiera tomado una decisión irrevocable. El padre Michael observó cómo Robert se mantenía firme, su postura inquebrantable, su mirada firme, desafiando a cualquiera a desafiarlo. El murmullo de voces comenzó a aumentar entre los invitados, susurros silenciosos se extendieron como un reguero de pólvora. La incertidumbre y la incomodidad se arrastraron en la congregación. La gente intercambiaba miradas, algunos con confusión, otros con aprensión, esperando a que alguien cualquiera hablara. Thomas fue el primero en moverse, sus manos apretadas a los costados, su mandíbula se tensó mientras se giraba hacia su padre, su expresión atrapada entre la incredulidad y la ira creciente. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Robert levantó una mano exigiendo atención. Una vez más, esta boda no puede continuar. Emitió su voz inquebrantable, cada sílaba deliberado como si las hubiera ensayado cuidadosamente. No así el padre Michael, que había visto muchas bodas tomar giros inesperados. Respiró lentamente, estabilizándose antes de dar un paso adelante. Robert dijo midiendo cuidadosamente sus palabras: esta es una afirmación seria. No puedo detener de buena fe una ceremonia sin entender por qué. Un destello de algo ilegible pasó por el rostro de Robert. Dudó, aunque solo fuera por una fracción de segundo, antes de girar su mirada hacia el sacerdote. Tengo razones para creer que las intenciones de Amanda en este matrimonio no son honestas, dijo con un tono sereno, casi calculado. Tengo pruebas de que ella no se casa con mi hijo por amor, sino por seguridad financiera. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El rostro de Amanda se quedó sin color. Su respiración se entrecortó y se hizo aguda mientras miraba a Robert en un silencio atónito. Era como si la hubieran golpeado. Aunque no había habido ningún golpe físico, Thomas se puso rígido. Eso es absurdo, dijo, su voz una mezcla de incredulidad y furia creciente. ¿De dónde viene esto? Pero Robert no miró a su hijo, en cambio mantuvo su enfoque en el padre Michael, como si dirigirse a alguien más fuera indigno de él. Mi esposa y yo hemos tomado precauciones, continuó, hemos investigado los antecedentes de Amanda. Otra ola de murmullos recorrió la iglesia, las palabras se deslizaron entre los bancos como una tormenta invasora. El ceño del padre Michael se profundizó. Había encontrado resistencia de familias antes, padres desaprobadores, parientes peleados, pero había algo desconcertantemente metódico en la forma en que Robert presentó su argumento, como si esto no fuera una reacción impulsiva, sino una intervención bien preparada. Hemos visto evidencia de los problemas financieros de su familia, Robert insistió, no son estables ni seguros. Mi hijo ha trabajado duro por su carrera, por su futuro. Y me negué a dejar que lo desperdicie en una mujer que eso es suficiente. La voz de Thomas cortó los murmullos, afilado como una cuchilla. Amanda permaneció inmóvil, sus dedos temblando ligeramente contra el ramo. Todavía sostuvo que era la única señal de emoción que se permitió. El padre Michael dio otro paso hacia adelante, colocándose ligeramente entre Robert y la pareja. Robert, dijo, su voz permaneciendo tranquila pero firme, las diferencias financieras no determinan la validez de un matrimonio. El amor sí. Los labios de Robert se presionaron en una delgada línea. El amor no cambia la realidad. Él respondió, ella no está en igualdad de condiciones con mi hijo. Este matrimonio no se construirá sobre el equilibrio. Amanda inhaló bruscamente, su compostura se quebró ligeramente. El padre Michael se volvió hacia ella, su expresión se suavizó, pero su pregunta fue directa. Amanda, ¿tienes algo que decir?
Levantó la barbilla estabilizándose antes de hablar. No vine aquí para demostrar mi valía, dijo su voz clara e inquebrantable. Vine aquí para casarme con el hombre que amo. Si eso no es suficiente, entonces nada de lo que diga cambiará la mente de su padre. La habitación permaneció en silencio. El padre Michael la estudió cuidadosamente, tomado en la firmeza de su postura, la honestidad cruda en sus palabras. Había sido sacerdote el tiempo suficiente para reconocer la sinceridad cuando la escuchó, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, otra voz entró en la fritura. Te dije que esto sucedería. La voz de Elizabeth sonó controlada pero fría. Deberíamos haber detenido esto mucho antes. Todas las miradas se volvieron hacia la madre del novio. Ella había permanecido sentada durante todo el intercambio, pero ahora se levantó lentamente, su expresión ilegible pero cargada de significado. Nunca pertenecerá a nuestra familia, dijo simplemente, y con eso finalmente se dijo la verdad. Un pesado silencio siguió, más profundo que cualquier otro que lo hubiera precedido. El padre Michael sintió el peso de esas palabras asentarse sobre la habitación, sofocante y irreversible. El problema nunca había sido sobre dinero, nunca había sido sobre seguridad financiera, siempre había sido sobre algo mucho más oscuro. Amanda no se inmutó, pero el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier protesta que pudiera haber hecho. Robert permaneció inmóvil, su mirada ilegible. El rostro de Thomas era una tormenta de emoción, rabia y dolor retorciéndose juntos. El padre Michael exhaló lentamente, la comprensión se instaló profundamente en sus huesos. Esta boda ya no era una cuestión de simples votos, era un campo de batalla. Un espeso silencio se instaló en la iglesia, más pesado que antes, más sofocante. No era el tipo de silencio que seguía a un momento de reverencia o contemplación, era el silencio de la verdad, expuesta, de algo crudo e innegable derramándose en un espacio donde nunca estuvo destinado a estar dicho en voz alta. El padre Michael se quedó quieto, sus manos entrelazadas ante él mientras absorbía el peso de lo que acababa de decir. Había sospechado, por supuesto, desde el momento en que Amanda caminó por el pasillo, desde el momento en que vio las miradas intercambiadas entre la multitud, la rigidez en la postura de Robert, el frío desapego en los ojos de Elizabeth. Él había sabido que había algo tácito debajo de su desaprobación, pero escucharlo dicho tan claramente, sin vacilación ni vergüenza, lo hizo aún más horroroso. Ella nunca pertenecerá a nuestra familia. Las palabras resonaron en su mente escalofriantes en su finalidad. Amanda no había reaccionado, no exteriormente, al menos estaba de pie con sus hombros cuadrados, sus manos todavía agarrando el ramo, su expresión cuidadosamente compuesta, pero su silencio decía no el silencio de alguien tomado por sorpresa, sino el silencio de alguien que había esperado este momento, que se había preparado para ello durante mucho tiempo. El padre Michael miró a Thomas. El joven estaba rígido junto a su novia, sus rasgos tensos, su respiración superficial. Había crecido en esta iglesia, en esta comunidad, criado por padres que eran vistos como pilares de la tradición, de la disciplina, del orden, y sin embargo en este momento parecía un hombre al borde de romperse, como si algo fundamental dentro de él se hubiera fracturado. El padre Michael había conocido a Thomas desde que era un niño, lo había bautizado, lo había visto crecer hasta convertirse en un hombre con una mente independiente, alguien que había construido su propio camino en la vida. Había pensado que Thomas estaba listo para este compromiso, que su amor por Amanda era sólido e inquebrantable, pero estaba listo para enfrentar lo que se interponía entre ellos. Ahora el sacerdote dejó escapar un suspiro tranquilo, su mirada se desvió hacia Robert y Elizabeth. La forma en que se sentaron rígidos, inmóviles, le recordó a las estatuas, como si su negativa a ceder los hiciera más poderosos. No parecían avergonzados, no vacilaron bajo el peso del silencio que se había tragado toda la iglesia. Para ellos, esto no era crueldad, esto era certeza, y eso era lo que inquietaba al padre Michael más que nada. Robert, su voz era firme, aunque sentía el peso del momento presionando contra su pecho. Viniste a mí con preocupaciones sobre las intenciones de Amanda, hablaste de asuntos financieros, de equilibrio, y sin embargo tu esposa acaba de dejar en claro que el dinero nunca fue la verdadera preocupación. Robert no respondió de inmediato, sus dedos se flexionaron ligeramente, sus labios perdón lo suficiente para dejar escapar un suspiro medido. El dinero es parte de ello, dijo finalmente, su tono cuidadoso, como si eligiera sus palabras con precisión, pero hay otros factores, cosas que no se pueden ignorar. Amanda soltó una risa tranquila, sin humor, y por primera vez las grietas en su compostura comenzaron a mostrarte. ¿Quieres decir el color de mi piel?, dijo su voz plana, sin emoción. Algunos invitados se agitaron incómodos, algunos se movieron en sus asientos como si desearan poder desaparecer en la carpintería, fingiendo que no estaban presenciando lo que se desarrollaba ante ellos. Otros mantuvieron sus miradas fijas hacia adelante, tensos e inmóviles, demasiado asustados o demasiado indiferentes para intervenir. El padre Michael siempre había conocido el peso del prejuicio, había visto su veneno filtrarse en las familias, en las amistades, en las instituciones construidas sobre la fe y el amor, pero rara vez lo había visto armado con una resolución tan tranquila e inquebrantable. Volvió la mirada hacia Robert, dándole una última oportunidad para refutar la afirmación, de suavizarse y dar marcha atrás, pero Robert permaneció impasible. Elizabeth, por otro lado, finalmente se movió. Se puso de pie, alisando la tela de su vestido con deliberado cuidado, como si quisiera asegurarse de que todavía pareciera perfectamente armada.
un retrato de gracia y dignidad. Puedes torcer nuestras palabras como quieras, dijo con un tono agudo y entrecortado, pero este matrimonio será un error, es un error y si Thomas está demasiado cegado por su enamoramiento para ver eso, entonces debemos ser nosotros los que le abramos los ojos. El pecho del padre Michael se apretó. Podía sentir el peso de cada mirada en la habitación presionando contra él esperando ver cómo respondería. Su papel siempre había sido claro, ser un guía, una voz de sabiduría en momentos de duda. Había aconsejado a muchas parejas antes de sus votos. Les había pedido que consideraran su amor cuidadosamente para asegurarse de que estaban listos para las pruebas que el matrimonio inevitablemente traía, pero nunca se había parado ante una pareja que tuviera que defenderse. Su mismo derecho a estar juntos. Sus siguientes palabras darían forma a lo que sucedió después. Se volvió hacia Thomas. ¿Has escuchado lo que se ha dicho? Su voz era suave pero firme. Este es un momento que definirá el camino por delante de ti. Necesito preguntarte, ¿estás seguro de que esta es la vida que eliges? La respiración de Amanda se entrecortó ligeramente, sus dedos se tensaron. Thomas no dijo nada. Pasaron segundos. Preguntó. Miró a Amanda, su mirada parpadeando con algo ilegible, dolor, vacilación, duda. El padre Michael observó la batalla desarrollarse dentro de él, una guerra entre el amor y la lealtad, entre la vida que había imaginado y el peso de la familia que había le dio forma, y luego, justo cuando parecía que el silencio se extendería por siempre, Thomas finalmente habló. La amo, dijo su voz. Tranquila pero firme. El alivio cruzó por el rostro de Amanda solo por un momento, pero luego tragó saliva, bajó la mirada. Pero no sé si puedo hacer esto. La iglesia exhaló de repente una ráfaga de murmullos, de susurros de cuerpos cambiantes, inclinándose para ver qué sucedería a continuación. El agarre de Amanda en el ramo se aflojó, sus hombros se desplomaron apenas perceptible, pero lo suficiente para que el padre Michael lo viera, lo suficiente para saber que ella también había esperado esto. Thomas se volvió hacia sus padres, sus manos apretadas y aflojadas a los costados. Quiero estar con ella, dijo su voz desigual, pero no quiero perderte. La expresión de Robert permaneció sin cambios, pero la boca de Elizabeth se curvó en el más mínimo indicio de satisfacción. Los labios de Amanda se separaron como si quisiera decir algo. Pero no salieron palabras. El padre Michael cerró los ojos por un breve momento. Esto era lo que había temido. Thomas había venido aquí creyendo que el amor solo era suficiente, pero ahora, enfrentado a la cruda realidad de lo que le costaría, dudó, y en esa vacilación, algo frágil comenzaba a resquebrajarse. El padre Michael enderezó los hombros e inhaló lentamente. No apresuraría este momento, pero sabía una cosa con certeza. Esta boda no podía seguir adelante, todavía no. La quietud en la iglesia ya no era de silenciosa reverencia, sino de algo completamente diferente. Era el tipo de silencio que sigue a una revelación tan devastadora que nadie sabe cómo reaccionar. Era el silencio que llegaba cuando el amor y el deber se encontraban en un callejón sin salida, y nadie estaba dispuesto a dar el siguiente paso hacia adelante. El padre Michael sintió el peso de este presionando contra su pecho mientras observaba los rostros frente a él. Había oficiado innumerables bodas en esta misma iglesia. Había visto la excitación nerviosa de las parejas paradas frente a él ansiosas por comenzar sus vidas juntos, pero nunca había visto un momento como este. Un momento en el que los cimientos mismos de un matrimonio se estaban desgarrando antes de que siquiera hubiera comenzado. Thomas permaneció rígido con los puños apretados a los costados, su mirada se movía entre su novia y sus padres como si estuviera atrapado en una batalla invisible consigo mismo. Sus palabras aún colgaban en el aire. Refutar la afirmación de suavizarse y dar marcha atrás, pero Robert permaneció impasible. Elizabeth, por otro lado, finalmente se movió. Se puso de pie alisando la tela de su vestido con deliberado cuidado, como si quisiera asegurarse de que todavía pareciera perfectamente armada, un retrato de gracia y dignidad. Puedes torcer nuestras palabras como quieras, dijo con un tono agudo y entrecortado, pero este matrimonio será un error, es un error, y si Thomas está demasiado cegado por su enamoramiento para ver eso, entonces debemos ser nosotros los que le abramos los ojos. El pecho del padre Michael se apretó. Podía sentir el peso de cada mirada en la habitación presionando contra él esperando ver cómo respondería. Su papel siempre había sido claro, ser un guía, una voz de sabiduría en momentos de duda. Había aconsejado a muchas parejas antes de sus votos. Les había pedido que consideraran su amor cuidadosamente para asegurarse de que estaban listos para las pruebas que el matrimonio inevitablemente traía, pero nunca se había parado ante una pareja que tuviera que defenderse. Su mismo derecho a estar juntos. Sus siguientes palabras darían forma a lo que sucedió después. Se volvió hacia Thomas. ¿Has escuchado lo que se ha dicho? Su voz era suave pero firme. Este es un momento que definirá el camino por delante de ti. Necesito preguntarte, ¿estás seguro de que esta es la vida que eliges?
La respiración de Amanda se entrecortó ligeramente, sus dedos se tensaron. Thomas no dijo nada. Pasaron segundos, preguntó. Miró a Amanda, su mirada parpadeando con algo ilegible, dolor, vacilación, duda. El padre Michael observó la batalla desarrollarse dentro de él, una guerra entre el amor y la lealtad, entre la vida que había imaginado y el peso de la familia que había le dio forma, y luego, justo cuando parecía que el silencio se extendería por siempre, Thomas finalmente habló. La amo, dijo su voz tranquila pero firme. El alivio cruzó por el rostro de Amanda solo por un momento, pero luego tragó saliva, bajó la mirada. Pero no sé si puedo hacer esto. La iglesia exhaló de repente una ráfaga de murmullos, de susurros, de cuerpos cambiantes, inclinándose para ver qué sucedería a continuación. El agarre de Amanda en el ramo se aflojó, sus hombros se desplomaron apenas perceptible, pero lo suficiente para que el padre Michael lo viera, lo suficiente para saber que ella también había esperado esto. Thomas se volvió hacia sus padres, sus manos apretadas y aflojadas a los costados. Quiero estar con ella, dijo su voz desigual, pero no quiero perderte. La expresión de Robert permaneció sin cambios, pero la boca de Elizabeth se curvó en el más mínimo indicio de satisfacción. Los labios de Amanda se separaron como si quisiera decir algo. Pero no salieron palabras. El padre Michael cerró los ojos por un breve momento. Esto era lo que había temido. Thomas había venido aquí creyendo que el amor solo era suficiente, pero ahora, enfrentado a la cruda realidad de lo que le costaría, dudó, y en esa vacilación, algo frágil comenzaba a resquebrajarse. El padre Michael enderezó los hombros e inhaló lentamente. No apresuraría este momento, pero sabía una cosa con certeza. Esta boda no podía seguir adelante, todavía no. La quietud en la iglesia ya no era de silenciosa reverencia, sino de algo completamente diferente. Era el tipo de silencio que sigue a una revelación tan devastadora que nadie sabe cómo reaccionar. Era el silencio que llegaba cuando el amor y el deber se encontraban en un callejón sin salida, y nadie estaba dispuesto a dar el siguiente paso hacia adelante. El padre Michael sintió el peso de este presionando contra su pecho mientras observaba los rostros frente a él. Había oficiado innumerables bodas en esta misma iglesia. Había visto la excitación nerviosa de las parejas paradas frente a él, ansiosas por comenzar sus vidas juntos, pero nunca había visto un momento como este. Un momento en el que los cimientos mismos de un matrimonio se estaban desgarrando antes de que siquiera hubiera comenzado. Thomas permaneció rígido con los puños apretados a los costados, su mirada se movía entre su novia y sus padres como si estuviera atrapado en una batalla invisible consigo mismo. Sus palabras aún colgaban en el aire, persistiendo como los acordes finales de una canción que había terminado demasiado pronto. Quiero estar con ella pero no quiero perderte. Amanda no se había movido, estaba de pie con su vestido de novia, quieta y equilibrada, pero había algo diferente en la forma en que se mantenía ahora. Antes había habido tensión, un cansancio tácito, la tranquila fortaleza de una mujer preparándose para el rechazo. Ahora que la tensión se había asentado en algo más frío, algo más agudo, no ira, no del todo, pero comprensión. Siempre había sabido que esta era una posibilidad, siempre había sabido que el amor de Thomas, aunque profundo, podría no ser suficiente para romper las cadenas que lo ataban a las expectativas de las personas que lo habían criado. Los invitados se movieron incómodos en los bancos, mirándose unos a otros con expresiones inciertas. Algunos parecían comprensivos, otros simplemente fascinados, como si estuvieran viendo algo desenredarse que estaba más allá de su control. Algunos parecían completamente presumidos, como si hubieran anticipado este momento todo el tiempo. Robert y Elizabeth permanecieron donde estaban, sus posturas inmóviles, sus expresiones ilegibles, pero la satisfacción en los ojos de Elizabeth era inconfundible. El padre Michael sabía que tenía que actuar antes de que este momento se consolidara en algo permanente. Dio un paso lento hacia adelante, volviendo a centrarse en sí mismo, recordándoles a todos que esto no era solo una confrontación, sino una ceremonia que había sido paralizada. El matrimonio no es simplemente un acuerdo entre dos personas, dijo su voz calmada pero firme, es una unión que debe construirse sobre la confianza en el amor, en la voluntad de permanecer juntos, sin importar el costo. Su mirada se dirigió a Thomas, luego a Amanda. Les he preguntado a ambos si están seguros de su compromiso mutuo, pero el compromiso no es simplemente una promesa dicha frente a testigos, es una elección que debe hacerse no solo hoy, sino todos los días que siguen. Amanda encontró su mirada y por primera vez vio algo parpadear en su expresión, una tranquila y cansada gratitud. Thomas tragó saliva balanceándose con el peso de algo que no podía nombrar, pero antes de que pudiera continuar con esta ceremonia, el padre Michael continuó su tono gentil pero inflexible. Debo preguntar de nuevo, Thomas, ¿aceptas a Amanda como tu esposa para estar a su lado, para amarla, para elegirla por encima de todo?
La iglesia pareció contener la respiración. Thomas vaciló. La vacilación fue breve, tan breve que tal vez solo Amanda y el padre Michael la notaron, pero estuvo allí un latido de silencio, una inhalación, la forma en que sus ojos se lanzaron solo por un momento hacia sus padres, y ese momento fue suficiente. Amanda lo vio, y la comprensión que pasó por su rostro entonces no fue una realización, fue una confirmación. Había esperado lo suficiente. Lentamente, deliberadamente desenroscó sus dedos del ramo que había estado agarrando todo este tiempo. Las flores, aún prístinas, aún perfectas, temblaron levemente cuando las bajó a su costado. Luego, con la misma gracia que la había llevado por el pasillo, se giró, no hacia Thomas, hacia Robert y Elizabeth. Toda la iglesia pareció tomar aire por primera vez desde que había entrado en este edificio. Amanda los miró completamente, sus ojos oscuros firmes, su barbilla levantada, su postura inquebrantable. He pasado tanto tiempo preguntándome si alguna vez seré suficiente para ti, dijo su voz tranquila pero resonando por la iglesia con la fuerza de algo inquebrantable. Me he preguntado si había algo que pudiera hacer, cualquier cosa que pudiera decir que me hiciera ver como algo más que lo que te niegas a aceptar. Dio un paso más cerca, sus tacones hicieron clic suavemente contra el suelo de piedra, pero ahora entiendo que nunca se trató de mí. Sus ojos no vacilaron, se trataba de ti, de lo que te niegas a dejar ir, de lo que temes perder si abres tu mundo a algo diferente. Los labios de Elizabeth se separaron ligeramente, pero no pasaré mi vida luchando por un lugar en una familia que ya decidió que no me quiere. Exhaló lentamente como si se deshiciera de algo que había llevado durante demasiado tiempo. Amo a tu hijo, dijo, y por primera vez su voz vaciló, no con duda, sino con algo más suave, algo triste, pero yo también me amo. Y luego finalmente se volvió hacia Thomas por un momento, simplemente se miraron el uno al otro. No había ira en su expresión, ni odio, ni acusaciones, solo tristeza, tristeza por lo que podría haber sido, tristeza por el hombre que amaba, que todavía estaba atado por un amor del que no podía desenredarse. Thomas abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras, y luego una mano se inclinó hacia atrás, colocando suavemente su ramo en el altar. Se dio la vuelta y se alejó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie habló. El padre Michael cerró los ojos por un breve momento. La ceremonia había terminado, pero lo que se había roto en esa iglesia ese día, lo que había sido expuesto, no sería olvidado. Las pesadas puertas de madera de la iglesia se cerraron detrás de Amanda, dejando atrás una habitación llena con el peso de todo lo que quedó sin decir. El silencio que siguió a su partida no fue el silencio aturdido de una conmoción momentánea, ni fue el suave silencio de la reverencia. Fue un silencio que presionó las costillas de cada persona presente, espeso e inmóvil, como si el aire hubiera cambiado de calidad durante un largo momento. Nadie habló, nadie se movió. Thomas permaneció en el mismo lugar donde ella lo había dejado, su postura rígida, sus dedos todavía curvados como si alcanzaran algo que ya no estaba allí. Su rostro era ilegible, no la máscara estoica de un hombre demasiado orgulloso para mostrar emoción, sino la expresión desconcertada, perdida de alguien que nunca había creído que esto realmente pudiera pasar, alguien que nunca había considerado realmente que ella podría irse antes de que él tuviera la oportunidad de hacer lo mismo. Los invitados se sentaron en diversos grados de incomodidad, algunos apartaron la mirada repentinamente, fascinados por las hornacinas iluminadas con velas de la iglesia o los delicados patrones en las vidrieras. Otros miraron abiertamente a Thomas, esperando una reacción, como si el peso del momento dependiera de que él lo reconociera. Algunos intercambiaron murmullos tranquilos, voces silenciosas, pero inconfundibles en su curiosidad, su intriga, y luego finalmente movimiento. Robert exhaló lentamente por la nariz y ajustó los puños de su traje prístino. El sonido era suave, apenas audible, pero en la pesada quietud de la iglesia se escuchaba. Era el sonido de un hombre que había ganado. Elizabeth se sentó a su lado, su postura elegante, su rostro sereno. No miró a Thomas ni a la puerta por la que Amanda había salido, simplemente alisó la tela de su vestido y juntó las manos en su regazo como si se estuviera acomodando en una cómoda inevitabilidad. El padre Michael los observó a ambos, una lenta comprensión enroscándose en su pecho como humo. Habían esperado esto, quizás no este momento exacto, no este preciso desarrollo de eventos, pero siempre habían creído que al final Amanda no se quedaría, que el peso de su presencia, su desaprobación, sus condiciones tácitas, serían demasiado, que ella sería la que se rompería para alejarse, dejando a su hijo regresar con ellos, solo como siempre lo había hecho. No habían peleado, no se habían enfurecido porque nunca habían creído que lo necesitaran. El padre Michael miró a Thomas, observando el lento desenredo de su expresión, la forma en que sus manos finalmente se relajaron a sus costados, dedos temblorosos, sus hombros una vez rígidos por la tensión se desplomaron ligeramente, como si acabara de darse cuenta de cuánto había estado conteniendo durante años. Él había sido un hombre dividido entre dos mundos, el que había sido criado y el que había construido para sí mismo. Siempre había creído que podía fusionarlos, que el amor sería suficiente para salvar el espacio entre ellos. Había creído que si simplemente esperaba lo suficiente, si les mostraba, si lo probaba, sus padres llegarían a aceptar lo que había elegido. Pero el amor no siempre era suficiente, y en ese momento, mientras estaba en el espacio donde Amanda había estado una vez,
Finalmente lo vio como era. Ella no se había ido porque no lo amaba, se había ido porque él no le había dado otra opción, porque cuando ella había necesitado que él la eligiera para alcanzarla primero, para estar a su lado y mostrarle al mundo que no estaba sola, él había dudado incluso por un momento, y ese momento había sido suficiente. La comprensión debe haberlo golpeado como un golpe físico, porque de repente se movió sin una palabra, sin previo aviso, se giró, y pasó por el altar pasando las filas de invitados que miraban en silencio hacia las puertas de la iglesia. Su madre llamó su nombre fuerte y cortante, pero no se detuvo. Su padre habló a continuación, su voz firme y autoritaria. Thomas, no era una pregunta, era una advertencia. Pero Thomas no se giró. Padre Michael no se movió para detenerlo. Conocía a Thomas, desde que era un niño lo había visto crecer hasta convertirse en el hombre que estaba frente a él ahora, y sabía que había algunas lecciones que no podían enseñarse solo con palabras, algunas realizaciones solo podían venir como consecuencia de algo roto. Las pesadas puertas crujieron cuando Thomas las empujó para abrirlas, y luego, al igual que Amanda, se fue. Por un momento no hubo nada más que silencio. Entonces Robert dejó escapar un suspiro lento, inclinando la cabeza ligeramente como si estuviera considerando si esto era algo por lo que valía la pena permanecer sentado. Elizabeth no se giró, y la ceremonia que nunca fue llegó a su fin, sin aplausos, sin celebración, solo el sonido de Boaz susurrando a través de los techos abovedados como el viento a través de las vigas. El aire fresco de la tarde golpeó a Thomas como una ola en el momento en que salió. El cambio de la atmósfera sofocante de la iglesia al mundo abierto más allá de sus puertas era casi vertiginoso. El contraste entre los dos espacios, agudo e innegable. Adentro, todo se había sentido sofocante: paredes apretadas, miradas pesadas, el silencio aplastante de la decepción. Pero aquí, debajo del pálido tramo de cielo, el mundo parecía vasto, infinito, intacto por la silenciosa destrucción que acababa de desarrollarse. Detrás de él, Amanda no estaba a la vista por un momento, simplemente se quedó allí, con la respiración inestable. El corazón todavía latía con fuerza por la comprensión que lo había golpeado demasiado tarde. Nunca había pensado que sucedería así, nunca había considerado realmente la posibilidad de que ella pudiera ser la que se alejara primero. Alguna parte ingenua de él siempre había creído que si había un punto de ruptura, sería suyo para decidir, que si alguien dudaba, si alguien vacilaba, sería él. Pero ella se había ido sin esperar su respuesta, y ahora, por primera vez desde que este día había comenzado, desde que la ceremonia se había desenredado a su alrededor como un tapiz que se deshace, Thomas vio obligada a reconocer la verdad, que siempre había estado esperando a que él estuviera listo, esperando a que él eligiera, y le había fallado. La comprensión se instaló como plomo en su estómago. Sus padres habían ganado, no porque lo habían convencido, no porque lo habían obligado a abandonar a la mujer que amaba, sino porque habían plantado dudas en él tan profundamente que por un momento las había dejado arraigar. Ese momento le había costado todo. Una fuerte ráfaga de viento agitó los árboles que yacían en el cementerio, susurrando las hojas en un sonido que podría haberse confundido con susurros. El estacionamiento más allá de la puerta estaba casi vacío ahora. Algunos invitados ya habían comenzado a irse, escabulléndose a raíz del desastre, no queriendo quedarse demasiado tiempo en la incomodidad de todo esto. Amanda debe haberse ido rápidamente, o tal vez simplemente había sabido que él no seguiría. El pensamiento envió una nueva ola de náuseas, recorriéndolo. Tenía que encontrarla. Sus pies se movieron antes de que el pensamiento se formara por completo, llevándolo por las escaleras de la iglesia con pasos rápidos y desiguales. Su pulso rugió en sus oídos cuando alcanzó su teléfono, pero cuando trató de marcar su número sus dedos dudaron sobre la pantalla. ¿Qué podría? Él dijo lo que podría ser suficiente para deshacer lo que acababa de pasar. Había dudado frente a todos. Había dudado frente a ella, y ahora, de pie al aire libre, libre de la presión sofocante de las expectativas de su familia, podía ver el momento con perfecta claridad. La forma en que ella lo había mirado cuando se dio la vuelta para irse, no con ira, ni siquiera con decepción, sino con la comprensión tranquila y devastadora de alguien que había esperado una última vez y no encontró nada más que esperar. Ella le había dado la oportunidad de demostrar que estaría a su lado y no había hecho nada. El peso de eso lo hizo tambalearse hasta detenerse cerca de la acera. El pecho apretado, la garganta ardiendo con algo peligrosamente cercano al dolor. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo no lo había visto venir? La voz en su cabeza sonaba inquietantemente como la de su padre. Esto era inevitable. No. Thomas apretó la mandíbula, alejando el pensamiento con todo lo que tenía. Esto no era inevitable, nunca había sido inevitable. Sus padres habían querido que creyera eso. Habían pasado meses alimentándolo lentamente con la idea de que esto estaba condenado desde el principio. Que no importaba cuánto amara a Amanda, no importaba cuánto lo amara ella. Había cosas que nunca podrían cambiar, pero se habían equivocado. La única persona que había dejado que esto sucediera era él. Les había dado poder sobre sus decisiones. Había dejado que sus dudas lo envenenaran. Había permitido que su silencio pesara más que su propio amor. Y ahora Amanda se había ido. Su respiración se entrecortó. La absoluta finalidad de ese pensamiento amenazaba con enviarlo a tambalearse de nuevo.
No, no dejaría que este fuera el final. No dejaría que estuvieran en lo cierto sin otro momento de duda. Thomas se volvió hacia el estacionamiento escaneando las filas de vehículos en busca de alguna señal de ella. Tenía que seguir aquí. No podía haber ido muy lejos. Ignoró a los invitados que lo miraban ahora. Los murmullos se extendían entre la multitud mientras observaban al novio solo moviéndose con la urgencia desesperada de un hombre que acababa de darse cuenta de lo que podía perder. Entonces lo vio. Un auto negro cerca del otro extremo del estacionamiento, al ralentí justo antes de la salida. Amanda estaba sentada en el asiento trasero. Su perfil apenas era visible a través del vidrio polarizado. Thomas no creía haber corrido. Sus zapatos de vestir resbalaron ligeramente contra el pavimento mientras cruzaba el estacionamiento. Su corazón martilleaba en su pecho. El auto estaba comenzando a moverse, lo alcanzó justo cuando se acercaba a la salida, golpeó su mano contra la ventana trasera, sin aliento, frenético, el auto disminuyó la velocidad y por un solo momento insoportable hubo silencio, luego la ventana bajó, Amanda giró la cabeza ligeramente, su expresión era ilegible, sus ojos estaban cansados. Thomas sintió que se le cerraba la garganta, no tenía derecho a pedirle que se quedara, no tenía derecho a deshacer lo que ya se había roto, pero tenía que intentarlo, tenía que decírselo antes de que fuera demasiado tarde, antes de perderla para siempre, antes de que la última oportunidad que tenía para demostrar su valía se le escapara entre los dedos como arena. El auto se tambaleó al borde del estacionamiento, su motor zumbaba suavemente contra el pesado silencio. Amanda estaba sentada inmóvil en el asiento trasero, sus manos descansando en su regazo, sus dedos todavía curvados ligeramente de donde una vez habían sostenido el ramo que había dejado atrás. No miró a Thomas inmediatamente, en lugar de eso miró fijamente hacia el camino que se extendía ante ella, en el camino que se alejaba de todo de donde acababa de salir. Thomas estaba de pie junto a la ventana abierta sin aliento, su pulso rugiendo en sus oídos, había corrido tras ella, la había detenido antes de que pudiera irse, pero ahora que estaba aquí, ahora que le había dado este último momento, se encontró luchando por las palabras. Amanda giró la cabeza, por fin su expresión calma, distante, no fría, pero cuidadosa. Di lo que necesitas decir, murmuró su voz, no estaba enojada, no era aguda con acusación o pesada con dolor, en todo caso era tranquila, resignada, como si ya supiera lo que iba a decir, como si ya hubiera vivido esta conversación en su mente, y hubiera hecho las paces con lo que fuera que viniera. Thomas tragó fuerte con la garganta seca, yo dudó pasando una mano por su cabello antes de dejarlo caer inútilmente a su lado. Estaba equivocado, la expresión de Amanda no cambió, me equivoqué al dejar que me controlaran. Continuó las palabras saliendo ahora frenético, desesperado, me equivoqué al dudar, me equivoqué al hacerte sentir que no te estaba eligiendo, nunca debí haberlo hecho. Ella levantó una mano para detenerlo, tenías miedo, dijo simplemente. Él la miró sobresaltado. Amanda exhaló suavemente, finalmente encontró su mirada por completo, lo supe cuando entré en esa iglesia, lo he sabido durante mucho tiempo. Thomas negó con la cabeza, eso no lo hace bien, no. Ella estuvo de acuerdo, no lo hace. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no estaban diciendo. Thomas apretó la mandíbula, sus manos se apretaron a sus costados. Te amo, dijo, y esta vez su voz era firme. Eso nunca cambió, necesito que sepas que Amanda lo estudió por un largo momento. Sé que me amas, dijo al fin. Esa nunca fue la pregunta, la respuesta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque ella tenía razón, esa nunca había sido la pregunta siempre había sido si era lo suficientemente fuerte para amarla de la manera que ella merecía ser amada, si podía estar a su lado no solo en los momentos tranquilos, sino en los difíciles, si podía amarla abiertamente por completo, sin dudar, sin miedo, y en el momento que más había importado. Él había fallado, tú esperabas yo para demostrar que podía luchar por ti, Thomas dijo en voz baja, y yo no. Amanda no respondió de inmediato, volvió su mirada hacia la carretera mirando como el viento se balanceaba entre los árboles. Luchaste, ella murmuró simplemente, no lo suficientemente fuerte, las palabras no eran crueles, no estaban destinadas a herir, pero lo hicieron porque eran ciertas, suspiró inclinándose ligeramente hacia atrás contra el asiento. Siempre quisiste creer que tu amor por mí y tu amor por ellos podían coexistir, que había una manera de hacer que funcionara sin perder a ninguno de los dos, pero Thomas se volvió hacia él, y por primera vez su voz vaciló ligeramente. Algunas cosas no encajan, algunas elecciones no se pueden compartir. Thomas tragó contra el nudo que se le formaba en la garganta, sé que susurró. Amanda asintió débilmente, su expresión se suavizó, no con perdón, sino con comprensión. Alcanzó la manija de la puerta. Thomas sintió su corazón golpear, el pánico instintivo surgiendo a través de él, gritándole que la detuviera, que le rogara que se quedara, pero no lo hizo porque ahora entendía que ella no se iba porque no lo amaba, no. Se iba porque quería, se iba porque tenía que hacerlo por sí misma. Amanda abrió la puerta y salió a la acera, se paró frente a él, su vestido blanco fluía suavemente en la tarde, la brisa ya no era un símbolo del día que habían planeado, sino un fantasma de lo que podría haber sido. Levantó la mano, las puntas de los dedos rozaron ligeramente las de él, un toque tan fugaz que apenas existió, y luego lo soltó. Thomas cerró los ojos cuando los abrió, ella se estaba alejando, no miró hacia atrás,
la puerta del auto se cerró detrás de ella, el conductor esperó solo. Un momento antes de entrar a la carretera, el vehículo desapareció por la calle, tragado por la curva de los árboles, no dejando nada atrás excepto el sonido de los neumáticos contra el asfalto que se desvanecía. Thomas se quedó inmóvil mirando. La carretera vacía mucho después de que ella se fuera, las campanas de la iglesia sonaron en la distancia, adentro, los invitados se iban murmurando entre ellos, dándose la mano, intercambiando miradas cómplices, la ceremonia había terminado, y pronto este día se convertiría en algo que la gente susurraría, una historia contada en voz baja, durante las cenas, y las llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Sus padres lo considerarían una victoria, sus amigos le ofrecerían simpatía silenciosa y Amanda seguiría adelante, alejándose de todo eso, alejándose de él. Thomas inhaló lentamente el peso del momento, asentándose profundamente en sus huesos. La había perdido y por primera vez entendió que no era solo por lo que había sucedido, y había sucedido mucho antes de eso. Lentamente, gradualmente, en cada momento, había dejado que la duda se infiltrara en cada silencio, que había dejado persistir en cada instancia. Había creído que el amor solo sería suficiente para cerrar la brecha entre dos mundos. Nunca había sido sobre el amor, siempre había sido sobre la elección, y hoy por primera vez había hecho una. Se giró hacia la iglesia, hacia el edificio que una vez se había sentido como su hogar, hacia el lugar donde había pensado que comenzaría su futuro, pero mientras estaba allí bajo los altos arcos de piedra y la torre y las vidrieras, se dio cuenta de algo: este ya no era su hogar, ya no. Sin otra mirada a la iglesia, a los invitados, a la vida que habían elegido para él. Thomas se giró y se alejó. Esta vez no dudó. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte para ver más. Comparte este video con tus amigos y déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y si estás buscando más historias cautivadoras, mira el siguiente video o explora otros en el canal. Nos vemos pronto.